Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer galletas caseras para nuestros pájaros, que nos servirán como una golosina muy nutritiva que les encanta y que sirve tanto para canarios y jilgueros, como para periquitos, ninfas, agapornis y demás aves exóticas. Si os interesa, quedaros, que empezamos. Para preparar estas deliciosas galletas para nuestros pájaros, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 100 gramos de harina, semillas o mixtura. Tened en cuenta que si las galletas las preparáis para canarios, jilgueros o similar, tendréis que utilizar este tipo de mixtura especial para canarios y silvestres, y si por el contrario las galletas las preparáis para periquitos, agapornis o ninfas, tendréis que utilizar mixtura especial para citácidas. También vamos a necesitar 1 o 2 cucharadas soperas de pasta de cría, que la podéis encontrar en cualquier tienda de animales o pajarería, e incluso si lo preferís, también la podéis preparar vosotros mismos en casa de forma casera. Por aquí arriba, en la tira blanca que sale de derecha a izquierda y debajo fijado en comentarios, os dejaré el enlace a varios vídeos donde explicamos cómo hacer pasta de cría de forma casera. También añadiremos unos 10 gramos de coco rallado. Con el coco, además de darle un sabor bastante agradable a las galletas y un buen olor, no solo vamos a hacerlas más apetecibles para ellos, sino que además vamos a aportarles innumerables beneficios, ya que el coco es una buena fuente importante de energía, estimula el apetito de las aves, posee gran cantidad de vitaminas y minerales y contribuye a fortalecer el sistema inmunitario. Lo único que tenéis que tener en cuenta si compráis directamente el coco rallado en cualquier supermercado es que no tenga ningún tipo de azúcar o ingrediente añadido, para que sea lo más natural posible y conserve todas sus propiedades. Además necesitaremos 2 huevos. Los huevos ya sabéis que son una fuente importante de proteínas y vitaminas que están presentes en la mayoría de pastas de cría y que son muy beneficiosos para la salud de las aves siempre y cuando se los demos con moderación. En esta receta, el huevo, además de aportarle todas estas propiedades y beneficios, va a ayudar a que las galletas tengan una mejor consistencia. Y por último, la fruta o verdura que más les guste a vuestros emplumados. Normalmente yo cuando las preparo utilizo manzana, zanahoria o naranja, ya que son frutas y verduras bastante completas en cuanto a vitaminas y minerales, y además me atrevería a decir que son de las frutas que más les gusta. Debajo en comentarios os dejo el enlace a varios vídeos donde vemos cuáles son las mejores frutas y verduras para nuestros pájaros, por lo que si os interesa, después de terminar el vídeo bajáis a la caja de comentarios y lo tendréis fijado arriba del todo. Aparte de los ingredientes anteriores, necesitaremos un bol o cuenco, una lengua o cuchara, papel para hornear y un horno en el que poder hornear las galletas hasta conseguir unas galletas deliciosas y apetecibles para los pájaros. Pues bien, antes de comenzar a hacer nuestras galletas, comentaros que yo voy a hacer 2 tipos de galletas, una para mis canarios y otra para mis periquitos y aves exóticas, por lo que voy a dividir la masa en 2 cuencos. Pero si vosotros solo vais a utilizar un tipo de mixtura, pues simplemente tenéis que mezclar todos los ingredientes en el mismo recipiente. Para comenzar vamos a mezclar los ingredientes secos, es decir, la harina, la pasta de cría, el coco rallado y las semillas. En mi caso, como os he comentado que voy a hacer 2 tipos de galletas, en un recipiente voy a añadir la mixtura para canarios y en el otro la mixtura para periquitos y aves exóticas. Una vez que ya tenemos mezclado todos los ingredientes secos, añadiremos los 2 huevos y mezclaremos y amasaremos bien. En este paso, si veis que la masa se os queda algo líquida, podéis añadirle un poco más de harina para darle más consistencia, y si por el contrario, por algún motivo se os queda demasiado pastosa, pues si lo deseáis podéis añadir un huevo o simplemente un poco de agua templada.
Una vez que tenemos perfectamente amasada la masa de galletas para canarios, voy a hacer lo mismo con la masa para exóticos. Y cuando ya tengamos ambas masas homogéneas y con todos los ingredientes perfectamente integrados, vamos a añadirle las frutas y las verduras. Para ello vamos a cortar la manzana en pequeños trocitos y rallaremos la zanahoria. Y una vez que tengamos todo preparado, solo tenemos que dividir la masa en dos y mezclar una parte con los trocitos de manzana y la otra con los trocitos de zanahoria. Y listo, ya tenemos la masa de galletas preparada. Ahora solo tendremos que colocar el papel de horno sobre una bandeja e ir colocando nuestras galletas. En mi caso voy a hacerlas de la manera tradicional, es decir, haciendo una pequeña bolita, aplastándolas y dándole forma con los dedos, pero si tenéis moldes para galletas podéis utilizarlos y hacerlo de diferentes formas. Cuando ya tengamos la bandeja completa, solo nos quedará hornearla a unos 170 grados durante unos 25 o 30 minutos aproximadamente. El tiempo dependerá de lo grande del tamaño que sea vuestra galleta, ya que si la galleta es más pequeña o más fina, tardará mucho menos tiempo en hornearse. Por lo que os aconsejo que hagáis todas las galletas del mismo tamaño para que no se os quemen o se os quede alguna sin hacer. Las galletas deben quedar perfectamente horneadas y cocinadas por dentro. Y a la hora de hacerlas tenemos que asegurarnos de retirarlas en el momento adecuado, cuando veamos que los bordes de la galleta empiezan a ponerse dorados. De esta manera nos aseguraremos que las galletas no quedarán demasiado duras y nuestros pájaros se la podrán comer sin problemas. Si sois pequeños tened mucho cuidado a la hora de sacar las galletas del horno y pedirle ayuda a vuestros padres o a alguien mayor, que seguro que os echa una mano y os ayuda a preparar estas deliciosas galletas para los pajaritos. Y una vez que hemos terminado de cocinar las galletas y las hemos dejado reposar y enfriar a temperatura ambiente, ya estarán listas para dárselas a los pájaros. Comentaros que las galletas que os sobren podéis guardarlas en un recipiente hermético y se mantendrán en perfecto estado durante varios días. Las formas que podemos utilizar para aportárselas a nuestros pájaros son varias. Desde la más simple, que es colocándole un trocito de galleta en un comedero interior o en un pastero, hasta colgarlas directamente en la jaula en una zona alta con la ayuda de unas pinzas de ropa o de fruta, en la que puedan comérselas sin dificultad, pero que a su vez no puedan ensuciarla con sus heces ni mojarla. También si lo deseáis podéis hacer con ella una especie de pasta de cría, en la que simplemente tendréis que deshacerla un poco con la ayuda de los dedos, sin llegar a romperlas enteras. Estas galletas se las podemos poner como complemento en su dieta, o mejor dicho como golosina de manera esporádica una o dos veces al mes, ya que a pesar de estar hechas de forma casera con ingredientes naturales, es un alimento con muchas calorías y si se las damos muy frecuentemente a nuestros pájaros podríamos hacer que engorden y que a la larga sea perjudicial para su salud. Por lo que ya sabéis, ponérselas con moderación de manera puntual para que disfruten porque os aseguro que les encantarán, pero nunca abuséis de ellas. Por último, os dejo por aquí arriba y en los comentarios del vídeo el enlace a un vídeo en el que os enseño cómo preparar barritas de miel caseras para pájaros, otra receta muy fácil de hacer y que les encanta. Por lo que si os interesa ya sabéis, solo tenéis que hacer clic arriba a la tarjeta gris que aparece o directamente visitar el apartado de comentarios y hacer clic en el enlace del vídeo. Y como siempre, cualquier duda que tengáis me la dejáis en comentarios que os atenderé muy gustosamente. Y de igual manera, si conocéis alguna otra receta para preparar galletas para pájaros u otro tipo de golosinas para ellos, dejármelo en comentarios. Espero una vez más que el vídeo te haya gustado y te pueda servir. Si es así, recuerda darle a like y compartirlo con tus amigos para que también puedan preparar estas galletas.
Aprovecho y te invito a que te suscribas totalmente gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que YouTube te avise cada vez que se publique un nuevo vídeo. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.